Buenos días, profesor. Esta es mi tarea de investigación, donde voy a hablar sobre la historia de la Bauhaus, sobre la vida de Dieter Rams, sobre la compañía Brown Design y también sobre el diseñador John Neal. Bueno, empecemos por la historia de la Bauhaus. Esta fue una escuela de artesanía, artes, diseño y arquitectura. La historia de la Bauhaus está dividida en tres periodos, desde su creación hasta el cierre de este. El primer periodo fue desde 1919 hasta 1923. La escuela estuvo bajo la dirección del arquitecto Walter Gropius, quien también es su fundador. En esta etapa se distingue por las mayores innovaciones, tanto en los métodos educativos como en las propuestas de unir arte y artesanía. En estos años, Gropius impulsó la enseñanza a través de centros de asesoramiento de oficios manuales, artesanías e industria. Más tarde, el plan de estudios fue modificado y estos centros fueron cambiados por talleres donde los estudiantes trabajaron al lado de profesores, como Gropius en el taller de muebles, Schlemmer en escultura de piedra y Kandinsky en pintura mural. El segundo periodo de la Bauhaus, eh, que va desde 1923 a 1925, es el periodo más prolífico de, de la Bauhaus. Tras difíciles negociaciones por una crisis financiera, la Bauhaus tuvo que trasladarse a Dessau en 1925. Ahí la inauguraron lo que sería una de las edificaciones más emblemáticas en el ámbito de la educación y la arquitectura. Ante las presiones, Gropius presentó su renuncia en 1928. Hannes Meyer y más tarde eh, por Ludwig Mies van der Rohe lo reemplazaron. En esta etapa, las posturas y el estilo de vida de Laszlo Molinari influenciaron mucho la vida académica, aunque también se contó con mentores como Marcel Breuer en el taller de muebles, Herbert Fire en tipografía, entre otros. También tenemos lo que es la tercera etapa o periodo y fin de la Bauhaus. Con la llegada del poder del partido nazi y el régimen fascista invadiendo toda Alemania, la escuela fue finalmente cerrada por la Gestapo en 1933. Durante, durante ese año, varios integrantes emigraron a Estados Unidos para continuar con el legado de la ciudad en la ciudad de Chicago y regresaron a Alemania en 1951 en uno. Y ahí fue director Tomás Maldonado hasta 1963. Como podemos ver aquí en las imágenes, son las tres edificios que tuvo la Bauhaus, que en el principio fue en Weimar, Alemania, desde 1919 a 1925. De ahí fue en Dessau, en Alemania también, en 1925, desde 1925 hasta 1932. Y por último, cuando volvieron otra vez a Alemania, la última fue desde 1930 a 1933, en Berlín. Y también tenemos también los tres directores de cada sede de la Bauhaus. Ahora vamos a hablar de Dieter Rams.
Los orígenes de Rams se remontan a la Europa de entreguerras, a la Alemania de principios de la década de 1930. El mismo año que Adolf Hitler presentaba su candidatura a la presidencia del país por el partido nazi, en 1932, Rams nacía en Wiesbaden. Desde muy niño, Rams se quedó fascinado por la habilidad que su abuelo mostraba en el taller de carpintería. 7 años después, en 1953, se graduó en Wiesbaden y se incorporó a las oficinas de arquitectura de Otto Appel, de donde daría el salto a Skidmore, Owens y Merrill, en Frankfurt. En 1955 se incorporó como arquitecto y diseñador de interiores a la plantilla de Brown, una compañía tecnológica que había fundado en 1921 el ingeniero Max Brown y que desde 1951, tras el fallecimiento de este, estaba en manos de sus hijos, Arthur y Erwin. Sus responsables no tardaron en percibir el talento de Rand, quien en un principio se había incorporado a Brown con la misión de realizar labores de interiorismo. Un año después de haber llegado a la empresa, en 1956, el joven de Wiesbaden colaboró con Hans Gugelot en el diseño de la radio tocadiscos SK4, la que tenemos aquí. La que tenemos. Bueno, tras el éxito del SK4, la carrera de Rams dentro de Brown avanzó imparable. Durante los años siguientes desarrolló, entre otros, varios diseños que podemos ver aquí. Un encendedor portátil, eh, un, un, un closet, etcétera, entre muchos más. En 1961, la compañía decidió nombrarlo director de diseño, un cargo que ejerció durante varias décadas, hasta mediados de los años 90. Hasta su retiro en el 95, cuando Peter Schneider lo sucedió en Brown, Rams celebró una carrera marcada por su propio decálogo profesional. Y para terminar, Dieter Rams tenía 10 principios del diseño, los cuales son que el buen diseño es innovador, útil, estético, comprensible, discreto, honesto, duradero, minucioso, responsable y se reduce a su mínima expresión. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es de la compañía Brown Design. En 1921, el ingeniero Max Brown estableció su empresa en Frankfurt, Maine. En un principio fabricaba componentes para radio y a partir de 1929 amplificadores y receptores de radio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Brown se vio obligada a abandonar prácticamente la producción para el sector civil. En 1944, sus fábricas de Frankfurt, disculpen, quedaron destruidas casi por completo. En 1945, Max Brown comenzó a reconstruir su empresa con 150 empleados. Max Brown falleció repentinamente en noviembre de 1951, pero sus hijos, Arthur y Erwin, tuvieron que asumir la dirección de la empresa. Los hijos del fundador no estaban del todo faltos de preparación. Erwin tenía un título de empresariales y Arthur era un ingeniero con experiencia. En 1954, dos profesores de la HFG, Hans Gugelot y Otto Teacher, crearon un equipo que dejaría huella en la historia del diseño y en Brown. La contratación, también en 1955, de Dieter Rams, que por entonces contaba con 23 años, tendría implicaciones de largo alcance.
Poco a poco, el nuevo estilo de diseño de Brown se extendió no solo a toda la gama de productos, sino también a los materiales de comunicación, desde el papel de oficina hasta la publicidad. En 1962 pasó a llamarse Brown AG y comenzó a cotizar en bolsa. En los años 70 y 80, nuevos segmentos de productos cobraron importancia, plantearon exigentes demandas al equipo de diseño de Brown. Durante los años 80, Brown dio por terminada su presencia en el sector de la alta fidelidad con una exclusiva edición limitada para centrarse en el mucho más rentable sector de los pequeños electrodomésticos y en especial en los productos para el cuidado personal y el hogar. En los años 90 emergieron dos importantes segmentos de negocio, el cuidado dental eléctrico y la depilación femenina. En la actualidad, Brown se centra en cuatro segmentos fundamentales: afeitado masculino con las afeitadoras eléctricas Brown Series, depilación femenina con las depiladoras Silk Peel, cuidado del cabello con la gama Satin Hair y cocina y hogar con las batidoras Mini Pimer y las planchas Test Style. Y para terminar, vamos a hablar de John Deere. Nació el 27 de febrero en 1967 en Londres, Inglaterra. Entre su trayectoria académica encontramos su paso por Chingford Foundation School, Walton High School y la Universidad de Northumbria en Newcastle. Fue en esta última institución donde estudió diseño industrial. Tras graduarse en 1989, cofundó Tangerine, una consultoría en diseño con sede en la capital británica. Apple era cliente de Tangerine, situación que le permitió a Eve establecer su primer contacto con Apple, el cual se unió a Apple en 1992. Después de 5 años en Apple, la carrera de John Eve tomó un nuevo rumbo en 1997, cuando Steve Jobs regresó como máximo responsable. Este identificó su talento y empezó a otorgarle responsabilidades más importantes. Se involucró en el diseño de la mayoría de los productos de la empresa, una actividad que siguió realizando durante más de 2 décadas en diferentes puestos. El iMac como su primer trofeo. Steve Jobs le encomendó liderar el equipo responsable de diseñar el iMac, la computadora que regresaría a Apple a las primeras planas en el 98. Posteriormente, su trabajo se reflejó en los modelos futuros del iMac, incluso en las portátiles como PowerBook G3 y PowerBook G4. Y colaboró con la apariencia final del iPod 2001 y también en la del iPhone en 2007. 3 años más tarde, en 2010, se presentó el iPad, otro dispositivo móvil que Eve firmó con su diseño. En 2012, la empresa anunció que Eve se encargaría de dirigir todo lo relacionado a la interfaz humana. También participó en el diseño de Apple Park, el nuevo campus de la empresa en Copérnico, que abrió sus puertas en 2018. Y por último, en el año 2019, Eve, que llevaba 30 años trabajando con Apple, salió de la empresa para fundar la suya. Bueno, y como podemos ver aquí, hay algunas de las de lo que ayudó a diseñar John Eve, como por ejemplo tenemos el iMac, el Apple Cinema Display, el iMac G4, el iBook, tenemos también lo que es el iPod, que ya aquí empezó a utilizarse el aluminio para poder moldearlo mejor y que tenga un mejor diseño. El iPad igual, los primeros iPods fueron también ayuda o diseñados eh, eh, o influenciados por Dieter Rams, ya que tenían una buena estética y diseño. Y como dato, el iPhone 5 fue co-creado entre Steve Jobs e John Deere. Y eso es todo. Muchas gracias.